Tal vez una de las mayores fuentes de inspiración intelectual y de motivación social para el cambio son las crisis, los desastres y los retos que se imponen en nuestro futuro como humanidad. Algunas de estas crisis suponen incluso un riesgo superior, un riesgo existencial. El futuro de la humanidad dependerá de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos actuales y utilizar la tecnología y la innovación de manera responsable para construir un mundo más justo, sostenible y próspero para todos. Bienvenidos a Sobreviviendo al Futuro, el podcast en el que exploramos los desafíos y oportunidades que enfrentará la humanidad en el futuro. En cada episodio discutiremos el futuro desde una perspectiva empresarial, filosófica y de innovación. Desde el impacto de la automatización en las empresas hasta la lucha contra el cambio climático, nos sumergiremos en los temas más importantes que darán forma a nuestro futuro. Acompáñenos mientras exploramos cómo podemos navegar en un mundo en constante evolución y sobrevivir al futuro juntos. Acompáñanos a nosotros, mi compañero, administrador y estudiante de maestría en Prospectiva e Innovación, Mateo Sebastián Ortega, y a mí, a quien les habla, Elkin Fabriani Pineda, filósofo y estudiante de doctorado en Ciencias de la Administración, a explorar todos estos temas que nos retan y cuestionan de forma crítica e innovadora sobre el futuro. Para nuestro primer capítulo de este podcast, Sobreviviendo al Futuro, tenemos el tema de habilidades blandas para el futuro. Nos acompaña la consultora empresarial Edna Núñez, quien es psicóloga y magíster en dirección de proyectos. Es un placer para mí contar contigo, Edna. En esta ocasión, pues nosotros ya hemos trabajado juntos. Edna Núñez es psicóloga y magíster en dirección de proyectos. Es actualmente mentora de Confandi, del programa Creactívate 4.0 y del programa Psicólogo en tu empresa. Pero nos gustaría que nos dijeras, Edna, un poquito más sobre ti, algo más profundo, más personal. Queremos saber cuáles son tus gustos, cuáles son tus hobbies, qué te apasiona de todos los emprendedores que escuchas y ves todos los días y que te cuentan historias maravillosas, historias motivadoras. ¿Qué es lo que más te motiva? Queremos escuchar un poquito más sobre eso. Vale, bueno, pues un cordial saludo, Mateo, Elkin, qué gusto estar aquí en este espacio, coincidir y efectivamente pues poder acompañarles contándoles, bueno, primero como tú decías, un poco de mí y luego de ahí unos temas que les tenemos precisamente preparados para todos ustedes. Bueno, pues efectivamente soy psicóloga, pero más que de profesión, soy de vocación. Definitivamente fue una lección en mi vida maravillosa. Ejerzo ya hace más de 12 años y he tenido la posibilidad de poder estar en las diferentes áreas de la psicología y más allá de ello, porque digo que efectivamente una lección de vida es que me permite precisamente acompañar los procesos de crecimiento de las personas, iniciando por el propio. Cuando tú me decías, bueno, ¿y qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Y definitivamente a mí me apasiona es aprender, sorprenderme todos los días con la posibilidad de ser mejores. También he descubierto últimamente, y bueno, creo que por ahí vamos a ir hablando hoy de ello, y es aprender del error, de esas equivocaciones que a veces nos cuestan, pero que efectivamente pues también es una fuente de aprendizaje. Personalmente
amo la música, me encanta, obviamente no tengo el talento ni para cantar, ni componer ningún instrumento, pero disfruto mucho escuchar la música, disfruto todo lo que tenga que ver con acompañar a otras personas, escuchar también, me gusta mucho el ejercicio de escuchar, de compartir en familia. Bueno, son como de las cosas que más disfruto, los juegos como didácticos, rompecabezas, y me encantan las series policíacas y forenses y todas esas de esta línea. Bueno, por ahí les cuento algo muy personal, eso sí era, no lo había compartido creo que en ningún espacio. Bueno, ahí se los dejo como dato curioso, eso sí no lo había compartido. Bueno, ahí les voy contando. Excelente. Bueno, excelente. Bueno, Edna, este podcast se llama Sobreviviendo al Futuro. ¿Qué queremos brindar en este software, en este podcast, perdón? Lo que queremos hacer es que las personas comprendan un poquito más cuál es el papel de las personas en el futuro. Eso es lo que queremos brindar en este podcast. Y el tema de hoy van a ser habilidades blandas para los trabajadores, las empresas en el futuro. Entonces, lo primero que te queremos preguntar, que nos interesa saber, es ¿qué habilidades blandas requerirán las empresas y los trabajadores en el futuro? Bueno, pues precisamente en el visionarnos y empezarnos a pensar desde ahora qué nos pide, ¿cierto? Y sobre todo en este tan acelerado día a día que estamos viviendo cada vez más. Pues lo primero es que pues recordar un poco y bueno, compartir efectivamente qué significa habilidades blandas, ¿cierto? Y ahora pues lo tenemos más allí como presente y más como tú decías, Mateo, de exigencia, que espera, cómo debe ser un trabajador a futuro, ¿cierto? Que se espera que deba tener. Y precisamente hablamos de estas características, de esos atributos personales, de estas capacidades que nos permitan como personas adaptarnos a los diferentes espacios de trabajo, hacer nuestro trabajo de manera eficaz o efectiva, pero sobre todo, ¿sí? Que nos permita relacionarnos de una manera adecuada con los demás. Y claro, cuando nos pensamos a futuro, pues sí o sí tenemos esta gran maravilla de toda la tecnología, toda la era digital, todo más tecnificado, pero ¿qué pasa? Que ahí estamos nosotros, las personas, los humanos, y sin estas habilidades, sin la conciencia de desarrollar, de potenciar nuestras capacidades, porque todas las tenemos, pero efectivamente si no somos conscientes de desarrollarlas y fortalecerlas, pues no vamos a poder sobrevivir al futuro, así como efectivamente estamos aquí en este espacio. Claro, perdóname, y ahí agrego algo. Fíjate que esta definición que tú nos das me parece muy interesante, sobre todo lo relacionado con esto, y es que en la formación profesional, ¿cierto? Se olvida mucho de estas habilidades blandas. O sea, bueno, como que nos vuelven muy especialistas en nuestras áreas, economía, finanzas, lo que sea, ¿cierto? Pero de repente a veces nos encontramos como que al jefe gruñón o que tiene dificultades con tratar con sus empleados, o igualmente a los empleados que tienen igual dificultades de tratar con sus compañeros, con el jefe, con su entorno, incluso hasta familiar, que eso también afecta. Y no nos forman de eso en las universidades, ¿no? Y son bien importantes. Cuéntanos, digamos, ¿qué piensas de eso? Totalmente de acuerdo. De hecho, precisamente que no deja de ser importante toda la formación académica, todo el conocimiento, es supremamente, o sea, ahí en el radar hay que tenerlo y sigue siendo un gran reto el seguirnos actualizando, conociendo, evolucionando. Pero claro, ¿qué sucede? Que cuando dejamos a un lado nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento, estas habilidades que necesitamos para relacionarnos, pues incluso puede pasar que así tengamos todo el conocimiento, podemos, y que hemos encontrado, bueno, o he tenido la oportunidad a veces de encontrarme con diferentes emprendedores, empresarios, y es que podemos pasar en un estado de bloqueo, en donde ni siquiera aprovechamos todo nuestro potencial porque no confiamos en nosotros mismos, porque no lo reconocemos, porque nos da miedo relacionarnos con las personas, porque nos da temor qué van a pensar, qué van a decir. Entonces, estas habilidades realmente son
muy importantes. De hecho, antes las escuchábamos como habilidades para la vida, ¿sí? Y ahora desde las habilidades blandas es porque sí o sí deben estar allí acompañando de manera transversal el que tú puedas poner en contexto tu conocimiento realmente para tu crecimiento y para los demás. Claro, muy Edna, bien. ¿qué tan importante es la inteligencia emocional en el trabajo actualmente en las empresas? Porque reconocemos que el trabajo bajo presión y el tema también de la ansiedad y la depresión son temas que ya han estado en las empresas históricamente, pero que actualmente ya por fin se están visibilizando. ¿Cómo poder equilibrar ese mundo laboral con ese mundo personal a través de la inteligencia emocional? Así es, Mateo, porque realmente viene desde hace mucho tiempo, solo que como tú lo dices, no estábamos tan conscientes ni se estaba visibilizando y de hecho uno de los mayores, digamos que motivos de consulta es precisamente trastornos de ansiedad, de depresión, de falta de poder efectivamente gestionar nuestras emociones. Y ahí una precisamente de las habilidades blandas más importantes, obviamente todas, aquí vamos apenas con esta primera, pero creo que es como la columna vertebral de todas las habilidades blandas, es la inteligencia emocional. Totalmente, y es para mediar, digamos que la inteligencia emocional permite precisamente ese equilibrio entre toda nuestra parte interna de nuestras emociones y cómo las exteriorizamos y las expresamos con las demás personas. Entonces incluye que incluso pues ahí digamos que nombrando a uno de los pioneros en la inteligencia emocional que es Daniel Goleman, precisamente nos deja esos 4 pilares, que es primero tener esa capacidad de autoconciencia, o sea, de reconocer, identificar qué estamos sintiendo, cuáles son las emociones que pasan a diario. Las emociones es una reacción a diferentes estímulos, como decía ahorita Elkin, al jefe gruñón, al compañero, a la situación, al requerimiento, al informe de último segundo. O sea, un estímulo puede ser todo, cualquiera de las cosas que nos rodea, ¿sí? Y resulta que reaccionamos de una manera diferente todos, con tristeza, con frustración, con rabia, con depresión, con ansiedad, ¿sí? Entonces la emoción está ahí presente, la reacción. Entonces, lo primero en la inteligencia emocional es reconocer, tener esa capacidad de autoconciencia de qué estamos sintiendo y por qué, identificarlas. Luego pasa todo este proceso de autorregularlas, porque estamos en todo nuestro derecho de sentir las emociones, pero, y bueno, ¿y cómo la expresamos? Si no es pasando el umbral de respetarnos a nosotros y respetar al otro. Entonces, claro, cuando eso desaparece, que es que grito a la otra persona o me quedo callado, que eso también lastima, ¿sí? Cuando me quedo callado, acumulo y es la persona de pronto en el entorno laboral que nunca dice nada y de un momento a otro no, cuando ya pasa mucho tiempo, estalla. Sí, uno dice, ay, pero es que nunca dijo nada, siempre estaba así, y resulta que pues no tenía efectivamente autorregulación de poder expresar, ¿cierto?, de manera asertiva, y ahí se complementa nuestra inteligencia emocional con la empatía, ¿sí?, de poder entender que también las otras personas tienen emociones, les afecta diferentes cosas y les afecta de manera distinta, y las habilidades sociales, y es poder ser comunicativos de manera asertiva, poder solucionar, proponer soluciones, poder mediar. Entonces la inteligencia emocional, mira que nos pone en ese contexto desde de adentro hacia afuera, le llamo yo, ¿cierto? Para poder regularnos. Yo siempre les comparto a mis emprendedores o bueno, a las personas con las que he tenido la oportunidad de coincidir, y es que efectivamente tenemos todo el derecho a vivir nuestras emociones, pero todo el deber de cómo las gestionamos. Y gestionar es identificarlas, comprenderlas y expresarlas adecuadamente. Claro, claro. Muy bien. Bueno, y ahorita que hemos comprendido mucho de qué son estas habilidades blandas y su importancia en el trabajo, en nuestra formación, en toda nuestra vida, ¿cierto? Toda. Y que a veces las descuidamos completamente. Ahora sí pensemos una cosa y es, bueno, y porque eso es un reto bien interesante, de hecho, siempre cuando uno piensa en el futuro, siempre es cuestión de probabilidades porque pues en efecto no podemos saber
que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Al 100% total. Exacto. Pero sí podemos tener unas tendencias y esas tendencias nos pueden indicar más o menos hacia dónde va la cosa, ¿cierto? Entonces ahorita sí. ¿Cómo serían? De hecho tenemos en tres elementos, en las empresas, en los trabajadores y en los empresarios. Dejemos los empresarios al final y ahorita pensémoslos en las empresas y en los trabajadores. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Qué ves ahí? Bueno, de hecho, precisamente, digamos que ahorita también hablando de tendencias ahora último hemos compartido precisamente que las empresas están buscando ya de manera más consciente perfiles de sus futuros trabajadores o para vincularlos, perfiles de intraemprendedores, que quiere decir de personas con unas características también muy particulares, de habilidades blandas, que tengan la capacidad de ser muy propositivos, ¿sí? Entonces eso implica para uno tener esa iniciativa y de hecho ser más productivos, que es lo que más nos lleva a esta tendencia a futuro, es seguir pues en este ámbito de dar, ¿cierto? De tener resultados con los recursos que tengamos, pero sin dejar, obviamente digo, soy productivo de resultado, pero no pasando por encima del bienestar de las personas. Y eso implica que entonces las empresas están necesitando y poniendo como en la mira que los trabajadores tengan capacidades de adaptación al cambio. Y como tú lo decías, Elkin, pues lo enfatizamos, digamos que en este enfoque que tenemos de hoy de objetivo, pero que precisamente en todo momento vamos a ir y venir, es desde lo personal hasta cualquiera de estos entornos, ¿sí? O de estos ámbitos. La adaptación al cambio es uno de ellos que está pidiendo cuando tú decías, no, de trabajo bajo presión, pues eso implica que en cualquier momento cambia una situación, cambia un requerimiento, cambia una política, cambia una legislación. Entonces, efectivamente, el poder adaptarnos y dar respuesta, pues es una de las habilidades que esperamos, que se esperaría que en el futuro tuviéramos mucho más fortalecida, al igual que efectivamente la resolución de conflictos, que unas se van como entrelazando con las otras, y permitir precisamente la capacidad de entender esa diferencia y proponer alternativas, ¿no? De solución y de resolución precisamente allí, de problemas complejos, de situaciones que se presentan en el día a día. Otra de las habilidades que también miran mucho las empresas en sus trabajadores es la creatividad, ¿sí? Y la creatividad también me parece importante hacer ese paréntesis y ya ustedes me cuentan también que efectivamente la creatividad ha quedado a veces un poco relegada en solo el hacer. Y realmente la creatividad es maravillosa desde toda esa posibilidad de crear. De hecho, la creatividad nos sirve para la resolución de conflictos. Entonces, la creatividad también es muy importante porque ayuda para la iniciativa, ayuda para la capacidad propositiva del empleado, que sea capaz de fortalecer ese sentido de pertenencia desarrollando productos nuevos, ideas, mejoramiento de procesos dentro de las organizaciones. Entonces se necesita también creatividad y liderazgo. Creo que esas son como las más, obviamente hay muchas más, ¿cierto? Porque por lo menos dentro de la creatividad pues se desarrolla el pensamiento estratégico, pensamiento pues efectivamente creativo, y digamos que ahí me quedé cortica con el liderazgo, y también no desde un liderazgo también un poco más desde la postura de proceso, de liderazgo social, de realmente generar la persona que tenga la capacidad de autoconocimiento, de reconocer sus fortalezas, de influir, o sea, y sobre todo de ser consciente de cómo influye, ¿sí? Porque efectivamente el cómo pensamos, cómo sentimos, qué hacemos, pues hace parte de ese fortalecimiento del liderazgo en las personas y de poder orientar y de poder delegar, que también es muy importante en este liderazgo que esperamos a futuro. Edna, una pregunta. Tú mencionaste un tema muy interesante, el de la comunicación. Dicen que la comunicación va desde uno mismo. La primera comunicación es interna. ¿Qué hacemos cuando en las empresas hay trabajadores que tienen una carga emocional muy alta, llegan a un trabajo, tratan mal a los clientes, tratan mal a su jefe, a sus compañeros de trabajo? ¿Qué hacer para equilibrar esta carga emocional? Sabemos que muchas personas no
no transmiten lo mismo o no entienden lo mismo. El mensaje puede tergiversarse muchas veces. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con esos aspectos en los trabajadores que tienen una carga emocional muy grande? Mateo, pues te cuento que con esa pregunta, pues como dice, todos los caminos nos conducen a la inteligencia emocional, a la gestión emocional. Y claro, cuando lo ponemos ahí, en ese panorama que es muy común realmente, y es que la comunicación precisamente es una expresión consciente, o sea, que sí o sí nos implica, ¿cierto? Desde esa conciencia es que somos mente, somos cuerpo, somos alma. Bueno, también desde una postura triádica, ¿cierto? En donde somos Espiritual. sociales, también efectivamente somos espirituales y que de hecho no les nombré allí, pero que podemos también, y les invitamos ahí para explorar un poco más, porque las emociones precisamente se componen de lo cognitivo, de lo que significa para nosotros, de la respuesta fisiológica, que eso lo hablamos por allí en otro espacio, y del comportamiento. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú nos llevas a ese espacio de la comunicación, y tú lo decías muy bien, la comunicación, aparte de ser una expresión consciente, debe ser coherente. O sea que viene ese primer proceso de nuestra comunicación intrapersonal. Entonces, claro, cuando yo no me siento bien conmigo mismo, cuando lo que tú acabas de decir, me cargo, estoy cargado emocionalmente, estoy saturado de diferentes situaciones, preocupaciones, y estoy al borde del colapso, pues mis fugas es ser, me convierto en una persona reactiva. Entonces, claro, llego y pues ya mi tono de voz, la forma, soy súper, me puedo volver una persona irritable, menos tolerante, me tomo todo personal. Entonces, efectivamente, todo el proceso de comunicación se va a ver afectada y para nada va a ser asertiva, que precisamente pues la comunicación asertiva, este proceso consciente, coherente, claro, conciso, pues lo que tiene es la intención de poder comunicar lo que pensamos, sentimos, la información que tenemos, lo que conocemos, nuestros intereses, pero sin herir y perjudicar al otro. ¿Sí? O sea, yo puedo comunicar, yo puedo tener un pensamiento y una opinión totalmente distinta a la tuya o a la de Elkin, y poderla comunicar y tú decirme, no, no estoy de acuerdo, y no sentirme agredida porque esta es tu opinión y tú tendrás tus motivos. ¿Sí? Entonces, cuando decía los caminos nos conducen a la inteligencia emocional, es claro, es súper importante que también desde, digamos que la empresa esperaría, las habilidades que esperamos, ¿cierto? Las habilidades blandas que esperamos a futuro fortalecer y que esperan las empresas, pero también es cómo las empresas se preparan para cobijar, ¿cierto? A sus trabajadores y propender por espacios de escucha, de reconocimiento, para que tengan también esta posibilidad de que tengamos todos ese fortalecimiento en nuestra gestión emocional. Sí, porque justamente, me escuchan ahí bien, ¿cierto? ¿Me Sí, escuchan? total. Perfecto, listo. Sí, porque justo cuando ahorita hablaste de las habilidades, estas habilidades blandas, pensaba yo, claro, veamos este contexto actual. Ahorita reciente hablaron de que un banco muy importante en Estados Unidos, de Silicon Valley, Vale. se quebró, ¿cierto? Eso genera inestabilidad, inseguridad, eso genera miedos. Ahorita ya están creando el rumor de que van a quebrar muchos bancos, que va a haber una crisis económica. Y bueno, estamos con una época muy de crisis, ¿no? De crisis sociales, crisis ambientales. La ambiental ya la estamos viendo muy fuertemente, muy marcadamente. Entonces, claro, eso son cuestiones, y hace poco salimos de la pandemia y ya vieron todo lo que nos causó y todo lo que, de hecho, mucha gente se fue de nuestro lado, mucha gente pues se enfermó. Todos estos cambios, ahorita sí estamos, esa frase que antes diríamos, no, es que vivimos en un mundo de constantes cambios y no sé qué, pues ahora sí lo estamos viviendo más que nunca. Y claro, cuando pensamos en el futuro decimos, bueno, este es un escenario de cambios y cambios complejos, entonces adaptarnos al cambio es importante, pero entonces yo decía, bueno, pero ese adaptarnos al cambio, claro, una vez piensa, listo, las empresas, no por verlos desde un lado muy negativo, ¿cierto? Pero ellas, obviamente, hay unos intereses económicos y demás, hay unos intereses laborales
que de alguna manera muchas de estas habilidades se piensan en la eficiencia de los trabajadores, pero lo que tú acabas de decir es muy importante, porque mira, no es solo que la empresa nos pida habilidades blandas para que seamos efectivos y todo esto y eficientes, no. También son habilidades que desde la misma empresa para que nos acobije, porque es que somos seres humanos. Imagínate un ser humano con cambios, con estrés, con ansiedad, con tantos problemas, se le murió un familiar, en fin, cambio climático y todo esto, y de repente te piden que seas eficiente el 100%, imposible, ¿no? Entonces, ahí viene la otra parte de la inteligencia emocional, como que espere, somos humanos, ¿no? Exacto, y pues finalmente ahí con tu reflexión, Elkin, pues también nos lleva y es quiénes son las empresas, y finalmente las empresas somos las personas. Exacto. Entonces, ahí también nos lleva en esa reflexión que independiente en el rol que asumamos, pues efectivamente es pensar en nuestro bienestar y finalmente esas habilidades que son nuestras capacidades, pues se convierten en nuestras herramientas. ¿Sí? Para poder precisamente tener este relacionamiento sano y también de crecimiento y de estabilidad, de ese bienestar en el lugar que podamos estar. Súper, excelente. Bueno, Mateo. Bueno, Edna, ¿cómo ves el tema de las empresas socialmente familiares? Por ejemplo, y no es por dar una cuña, pero Confandi está certificada como una empresa socialmente familiar. Familiarmente Ese es un cambio que se ve desde los trabajadores, desde la visión de la empresa, pero ¿tú consideras que de verdad hace la diferencia al momento de cumplir los objetivos de las organizaciones, que es generar mayor bienestar, generar un impacto social, generar un lucro económico? ¿Cómo ves ese tema de la certificación de esas empresas que están adoptando esas nuevas praxis? Pues la verdad es que esa nueva apuesta es muy coherente, ¿sí? Frente a realmente reconocer las personas dentro de la organización. Y también he tenido la oportunidad de acompañar pues un poco también de manera cercana este proceso y efectivamente la apuesta humana es totalmente coherente. Es, digamos que tiene una base de poder primero reconocer cuál es la realidad desde los principios y la política de la empresa y desde quienes hacen parte de la organización. Entonces, un ejercicio bien interesante porque se da la tarea de reconocer a cada uno de las personas que hace parte de la organización, reconocerles desde la diferencia, reconocerles desde la diversidad, reconocer los diferentes cambios que efectivamente vivimos en las etapas de nuestra vida, ¿sí? Cuando se transforman las familias de los empleados, lo que un poco nombraba ahorita Elkin, cuando hay pérdidas, pero también cuando hay nuevos nacimientos, cuando tienen familiares que necesitan más cuidado. Entonces empieza a reconocer toda esta realidad y el ser familiarmente responsable implica que la organización empieza a buscar estrategias y adaptar, ¿sí? Esas praxis, esas acciones que permite flexibilidad frente a estas realidades. O sea que realmente es una apuesta muy interesante. Incluso por ahí tuve la oportunidad de acompañar con unos aportes frente a la conciliación familiar y a la corresponsabilidad familiar. Entonces esto implica el poner cierto en contexto, decir, son diferentes realidades, pero también el que el empleado la reconozca y poder también proponer, bueno, cuáles son esos puntos donde nos encontramos. Pero digamos que para resumir, es mucho más humano y es totalmente una apuesta que vale la pena hacerla. Uy, claro, mira que ahorita cuando mencionabas esta descripción de ese enfoque de familiar y que mencionaste esa frase como que ser familiarmente responsable, creo que fue así. Uh-huh. Claro, obviamente uno lo conecta a la responsabilidad social, organizacional o empresarial, y es donde yo digo que mira que muchas de estas es como todo como que encaja, ¿no? Estas habilidades blandas no solo están, como ya lo decíamos, para, digamos, que seamos eficientes y respondamos adecuadamente a los cambios del futuro, sino también pensar cómo de verdad las organizaciones, las empresas, o sea, yo creo que ahorita sí o sí, con todas estas crisis, sí o sí es como ya obligatorio que las empresas sean responsables socialmente. Claro, y es que nos debemos adaptar en todo,
¿sí? Porque es que ese reconocimiento, cuando tocamos como eje principal la familia, es que la familia se ha transformado de una manera increíble. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo, ni en lo personal, ni en lo social, ni menos en las empresas, si ya los contextos y las realidades han cambiado. Ya mujeres y hombres salen a trabajar, mujeres asumen cargos directivos, obviamente todavía nos falta mucho por ahí en esa brecha de género, pero igual hay un avance, las familias, la constitución de las familias son totalmente diferentes, las actividades que realizamos, entonces es estar muy atentos de cómo vamos explorando y reconociendo, y bueno, para eso están las habilidades blandas, para que nos ayuden precisamente en todo ese proceso. Uy, te agrego una cosita que esa parte que mencionaste me parece genial, porque mira, Claro. esta parte de la inclusión, del género y todo esto es súper importante ahorita, porque además agreguémosle que pues la diversidad sexual y todo esto, pero y de hecho aquí una pequeña cuña a temas que vamos a tocar más adelante. Mira que ahorita se habla un poco de esto del transhumanismo y el poshumanismo, que es todo esto como que, venga, ¿qué pasaría si ya incluimos la inteligencia artificial, si incluimos, por ejemplo, personas con cyborización, es decir, que tengan prótesis o elementos de modificación genética y todo esto, pues se supone que ya no serían considerados como humanos, sino como posthumanos, ¿sí? Porque ya serían algo distinto, ¿no? Y entonces, ahorita que mencionas esto, entonces, mira que el tema de la responsabilidad social a futuro también me va diciendo, mira, esto es como, esta habilidad blanda es una base que nos está permitiendo visionarnos a futuro como que para que nos vayamos preparando un contexto en el cual haya incluso más diversidad de la que hay ahorita, de lo que ahorita hace unos años no pensábamos que había tanta diversidad en cuanto al género, que género fluido, que bueno, tantas cosas que hay ahorita. No se visibilizaba. Y que, y no se visibilizaba y que adicionalmente se castigaba mucho socialmente, ¿no? Y ahorita que hay toda esta apertura y que a pesar de eso ahí siguen habiendo problemas en las organizaciones, estas habilidades blandas, te pregunto, no solo son importantes para ahorita, sino también para el futuro. O sea, ¿te parecería que incluso, te pregunto, también sería preparándonos para ese contexto de máquinas con inteligencia artificial y todo esto? ¿No crees que también estaría relacionado con eso? Totalmente, creo que es una realidad que no se puede evitar y es que todo este avance tecnológico pues está ahí, es una realidad latente. Por lo menos lo tan cuestionado también ahora, por lo menos el uso de tecnología, y lo veía mucho también en espacios de consulta, que es una de las grandes preocupaciones de los padres, ¿no? Dicen, no, es que mi hijo pasa tanto tiempo en el celular. Entonces, uno luchar contra la corriente y decirle no use el celular, pues uno dice, venga, comprendamos un poco, no es para nada fácil, también lo digo en mi rol de mamá, pero entonces también he ido entendiendo, digo, bueno, es una realidad, no lucho contra la corriente, finalmente la tecnología es una herramienta, pues venga, más bien enfoquémonos no en prohibírselas, sino en enseñarles a utilizarla. Entonces, claro, hay que ser muy conscientes de lo que vivimos aquí y ahora y empezarnos a pensar a futuro para ir trasegando ese camino de irnos adaptando. Es totalmente crucial. Y relacionarnos, ¿no? Acertadamente. Mira que ahí él quien aborda un tema muy interesante porque yo ayer hablaba con una empresaria, ella tiene una productora audiovisual y pues actualmente todo esto con inteligencia artificial, cuarta versión de ChatGPT, Midjourney, bots que te hacen videos, imágenes personalizadas con unas descripciones a partir de texto solamente. Entienden ironías, entienden sarcasmo. Ella me decía, es que Mateo, yo la verdad, yo no sé qué voy a hacer. Esta es la empresa de ella, es un propósito de vida que la fundó con el esposo y pues ella me decía, pues ahora con esto yo no me puedo volver una programadora de videos porque es cambiar mi perspectiva de ver al mundo. Ella ya adquirió unas habilidades, ella ya ha adquirido una experiencia y poder cambiar ese esquema mental de un empresario, pues es muy difícil. Desde la lógica de programación,
y que ella está acostumbrada a un entorno de innovación y creatividad. Entonces es muy difícil, no se sentiría a gusto. De hecho, ella me lo confirmó y ella me estaba diciendo, pues la verdad no sé qué hacer, yo creo que me voy a tener que dedicar a otra cosa. Entonces, aquí viene la otra pregunta que tenemos para ti. Ya hablamos de los empleados, de las empresas, pero hay un tema fundamental que es muy importante acatar, y es el tema: ¿cuáles son las habilidades blandas que serán más requeridas de los gerentes en el futuro? Porque ahorita, con esta visión, pues los cambios tan constantes, creo que este mundo se está convirtiendo más en una distopía que en una utopía. Cambios, digamos que ciertamente negativos, más muertes y más asesinatos de líderes mundiales por medio de mercenarios, bueno, políticos, cuestiones políticas durísimas. Eh, ¿Cuál va a ser ese papel del empresario en el futuro? ¿Cuáles son esas habilidades blandas, esas soft skills que van a ser más requeridas para ellos? Bueno, ahí sí, como dice, gran responsabilidad. De hecho, en ese mismo, ponerlo ahí en ese papel de gerentes y empresarios. Y es que, claro, pues sí o sí, el liderazgo es una de ellas, pero creo que de base, antes de nombrar como cada una de esas habilidades blandas esperadas y necesarias, es que no nos podemos perder el hilo de ser humanos, ¿sí? Y que claro, con todo este avance y del caso que efectivamente nos cuentas de la empresaria, una primera parte es cómo nos sentimos cuestionados frente a ello. Entonces vuelve aquí la importancia de la gestión emocional, del autoconocimiento, de poder parar un momento, que eso sería una de las habilidades blandas, eh, y de poder analizar primero la situación, ¿sí? Entonces implica ese pensamiento analítico para poder comprender, para saber qué depende de nosotros, qué no depende, también comprender que mucho es un proceso, ¿sí? O sea, bueno, casi todo de lo que se va gestando, pues hace parte de un proceso, y que claro, a veces se tergiversa mucho en pensarnos en la productividad con que es que ya los resultados tienen que estar de manera inmediata. Entonces eso implica analizar muy bien, ¿cierto? Y si hay esa alerta del cuestionamiento, de la incomodidad, del contraste, pues no nos podemos perder de la gestión emocional y decir, bueno, ¿y por qué me está afectando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Hacernos preguntas claves, ¿no? No de cuestionamiento desde el juicio y desde el prejuicio e incluso desde autoanularnos, sino de decir, bueno, ¿qué oportunidad tengo acá? Y que realmente en qué me debo enfocar y qué necesito. Entonces allí sí o sí, una de las habilidades claves para los gerentes y empresarios del futuro es el pensamiento analítico. Por ende, la toma de decisiones, ¿sí? Porque implica desde ese análisis asumir, ¿cierto? Ese tomar esa decisión, teniendo en cuenta que efectivamente la decisión pues termina siendo una acción y toda acción trae una consecuencia. Y efectivamente, pues contamos con diferentes variables que unas no vamos a poder controlar y otras que efectivamente el análisis nos va a permitir decir, bueno, cómo las cerramos esa brecha, cómo la minimizamos, pero sobre todo una toma de decisiones entonces asertiva. Y eso implica tener esa fortaleza de tener la responsabilidad de asumir esa consecuencia. Si sale bien, pues maravilloso y continuamos. Y si no sale bien, pues continuamos, pero dejando a un lado lo que no funcionó y efectivamente incluyendo lo que funciona. Un poco lo que tú nos comentabas, bueno, si me cuestiona tanto acá, pues cómo finalmente, ¿quién programa toda esta inteligencia artificial? Pues somos nosotros, pues cómo logramos conocer más a las personas y tampoco perder los espacios, o sea, de hecho justo ayer me enteré, bueno, la he descargado, de la inteligencia emocional, un chat que, mejor dicho, está así, creo que por ahí lo tengo guardado, se los debo, que incluso es uno de los más preparados ahorita con respuestas más emocionales,
Entonces yo digo, wow, o sea, ya no es como la predeterminada, sino que no solo de entender el sarcasmo y todo, sino de yo necesito a alguien que me escuche, pero igual, ¿quién va a programar el que te escuchen, el que te hagan las preguntas? O sea, sigue siendo fundamental que nosotros no nos perdamos en nuestra función clave y responsable de seguirnos reconociendo de nuestra humanidad. Bueno, creo que nombré solo 3, no sé si me queda otra por... bueno, el aprendizaje constante, bueno, eso implica siempre la búsqueda de conocimiento. Bueno, yo creo que todos, pero más los gerentes, es de suma importancia el estar actualizados, ¿sí? El estar en constante aprendizaje, no nos podemos quedar allí. Pero vuelvo y lo reitero, la inteligencia emocional sí o sí debe estar allí porque no nos podemos perder, ¿cierto? En todo este ajetreo del futuro. Inclusive, permítame hacerle una preguntita ahí que Claro. es que todos estos temas me ponen a pensar tantas cosas, Dios mío, yo digo como que, wow. Por ejemplo, tú me mencionabas, claro, estos líderes necesariamente ven abocados a pensar analíticamente, tomar decisiones y también cuestionarse, ¿no? Desde su humanidad. Y entonces yo digo, un momentico, aquí viene también esa parte crítica, autocrítica, porque uno se pone a leer lo que nos contaba Mateo, pero también, por ejemplo, casos que posiblemente pasen en el futuro, que le ponen ahí, por ejemplo, algo así como que experimentos mentales que dicen, ¿qué pasaría si tal cosa, ¿cierto? Va a ser algo así, ¿sí? Por ejemplo, uno que esperaría de un gerente, de repente tiene estas dos opciones, que esto tiene que ver con un temor muy, muy infundado ahorita con esto de las máquinas con inteligencia artificial y todo esto. Supongamos que el gerente quiere volver más eficiente su empresa, ¿cierto? Y entonces ve la opción de que haya una máquina con inteligencia artificial que haga mejor el trabajo que muchos trabajadores que tienen. Digamos que por una máquina, digamos, 100 trabajadores equipara a 100 trabajadores. ¿Cómo tomar esa decisión de como que, venga, me quedo con la máquina y chao trabajadores? ¿Sí me hago entender? Entonces es difícil, ¿no? Y es donde uno se cuestiona hasta como que la gestión solo tiene que seguir esa eficiencia, o también debe, como tú lo mencionas, reconocer ese lado humano y como que venga, no es tan así, no solo pensando en la eficiencia, sino en esto. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, ese es tremendo escenario y creo que desde hace mucho tiempo venimos con esa preocupación, ¿sí? Sí. Y que de hecho por el tema de la pandemia se aceleró mucho más la accesibilidad a toda la parte de tecnología industrializada, etcétera. Y claro, porque siempre ha existido el temor latente y es me van a reemplazar por una máquina, me van a reemplazar por una máquina, ¿sí? Yo siempre sigo creyendo en nuestra majestuosidad y no hay mejor máquina que nuestro cerebro, que tiene una capacidad tan inmensa. Bueno, también a veces nos autosabotea, pero ahí mismo encontramos las respuestas. ¿Sí? Entonces, claro, frente a ello, pues digamos que doy mi opinión, pero también muy abierta a estar en los zapatos de esa situación general, porque, claro, dependiendo de la situación, y es decir, bueno, definitivamente el reemplazar la persona por X máquina, por este proceso donde pues hay mayor rentabilidad, resultados, etcétera, ¿cierto? Pero que efectivamente, pues digamos que son más los pro que los contra, pues uno dice, bueno, dependiendo del escenario, pues sería el camino que tomaría el empresario. Si ya nos ponemos en otra situación donde dicen, no, es reemplazarlo, pero finalmente no llega a cubrir, ¿cierto? Todo el proceso donde sí o sí se necesita la persona que conecte, que escuche, que entienda, que atienda, pues uno dice, no, pues definitivamente la máquina no es la mejor opción. Y de hecho, porque el tema que vamos tocando en el webinar, hablamos de productividad emocional. Y es que, claro, pueden haber muchas herramientas, muchas técnicas, por ahí les vamos a dejar tips precisamente de herramientas digitales para gestionar nuestro tiempo, para mejorar nuestra productividad, pero oye, si de aquí no estamos bien, y nombro aquí las emociones, porque no son acá, que ahí siempre decimos en el corazón. Claro. Resulta que las emociones están en nuestra cabeza, porque dependiendo de lo que para nosotros sea importante y signifique, pues te duele o te angustia o te alegra o te frustra, es acá. Entonces, claro, pues yo puedo tener muchas herramientas y también pues por eso ahí el empresario necesitará cuidar mucho de sí mismo,
porque si emocionalmente no está bien, pues también puede tomar una decisión que no sea acertada en ese momento entre elegir entre la máquina y sus empleados. Tremendo, Sí, tremendo. o sea, ese tema es tremendo. Pues a mí yo siempre estoy últimamente muy asustado por eso. Y si me preguntan hace 6 meses cómo estaba, de pronto no estaba tan asustado como ahora. Pero es difícil que hemos visto, nomás el caso que les expuse. Ya hay gente que está pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Con mi Tengo este negocio, proyecto de vida claro. y bueno, yo no sé qué voy a hacer después. Pero yo también soy un convencido de que la mejor máquina es nuestro cerebro. Es decir, va a ser muy difícil o va a tomar muchísimos años de poder perfeccionar en una máquina lo que es el cerebro como tal, las funcionalidades como tal. Yo inclusive, Entonces, Porque lo que les queda difícil es la emoción. claro, exacto, por ahí va, pero continúa, Mateo, dale. no, pues, por ejemplo, para terminar, es que hemos visto casos de inteligencias artificiales y de máquinas que ya muestran emociones o que nos hacen reconocer que pueden sentir emociones, que obviamente eso es un algoritmo que está detrás. Obviamente las emociones son humanas, pero que nos hace ¿cómo decirlo? Cometer ese error de que podrían Simular. generar emociones. ¿Sí? Yo Por lo digo, ejemplo, la yo inteligencia de inclusive, Google, ajá, yo inclusive soy un la poquito que... más escéptico. Yo pienso que, yo inclusive, digamos, complementando lo que estás diciendo, Mateo, yo diría, yo soy muy escéptico de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Porque yo digo, es imposible que algo artificial realmente emule completamente lo humano. Es imposible, y más aún como ustedes dos lo mencionan, las emociones. Lo que pasa con estas máquinas es que simulan por estos algoritmos de programación respuestas que uno diría es una respuesta que alguien con emociones tendría, pero eso de ahí no se sigue que tengan emociones, ¿sí? O sea, dan respuestas muy interesantes. Ahora, sí veo, aquí viene lo complejo, y es que como hace poco estábamos hablando con Mateo, hay algunas de estas máquinas, por ejemplo, ya lo hemos mencionado, ChatGPT, y ahorita con la versión 4, uno podría decir cuántos trabajos no podía quitar o cuántas cosas no podría hacer mejor que algunas personas. Doy un ejemplo cortito. En algún momento les mostré a mis amigos cómo les hice una pregunta de un examen que hice a mis estudiantes hace mucho tiempo y me la contestó mejor que ellos. Me la contestó muy bien. Entonces dije, wow. O sea, y es una pregunta abierta, no es una pregunta de ABC, no, es una pregunta abierta de argumentar y lo respondió muy bien. Entonces, yo sí creo que a pesar de que no, o sea, la cosa es, yo no creo que sea una inteligencia como la humana, ni siquiera creo que tenga llegar a tener conciencia, ni siquiera emociones. ¿Simulará muy bien eso? Sí, lo simulará muy bien. Pero en esa simulación puede hacer ciertas actividades que podrían reemplazar ciertos trabajos y ahí es el temor, porque hasta pueden hacer pinturas, pueden hacer imágenes, ahí ya pueden reemplazar a muchos publicistas. Bueno, mejor dicho, Sí. ¿qué dice Mateo? Incluso hay gente que regaña a las inteligencias artificiales, que les dice buenas tardes, buenos días, por favor. Entonces, Así soy yo. incluso nosotros lo hacemos, o sea, los que hemos usado ese tipo de inteligencia artificial, por favor, créame esto. Sí, entonces, o también me decían unos empresarios que a veces se ponen a pelear entre ellas. Entonces, es un tema interesante, filosófico, de hasta qué punto vamos a tener que empatizar también con ese tipo de inteligencias artificiales. O sea que se podría decir, Edna, que tal vez la inteligencia emocional es como la soft skill que conlleva todos los caminos. ¿Se podría decir eso? Total, y yo creo que la que más debemos salvaguardar, porque es definitivamente la que más la que nos representa. Y ahorita escuchándolos a ustedes dos, pues bueno, mil cosas llegaban precisamente a mi cabeza en estas reflexiones y de estas preguntas que deberíamos hacernos es, listo, bueno, finalmente nosotros somos creadores.
de todo este avance, de toda esta inteligencia, y es volver como al motivo, ¿no? Y es, bueno, finalmente nosotros como humanos pues hemos evolucionado en todos estos hallazgos, creaciones, con una intención de facilitarnos la vida, de agilizar, de tener mayor accesibilidad, de nuestra premura también de hacer todo más rápido, todo ya, ¿cierto? Entonces la gran pregunta es, listo, lo estamos logrando. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo buscamos esos espacios donde ya logramos que nos reemplacen, ¿cierto? O que vayan reemplazándonos las máquinas. Entonces, bueno, dediquémonos a relacionarnos de manera sana. Si las máquinas van a hacer las tareas por nosotros, entonces la pregunta es, bueno, entonces aprovechemos a ver qué más nos queda por hacer para relacionarnos, para crecer, para comprender, para sentir, porque es que tampoco nos damos tiempo en toda esta urgencia de atender nuestras emociones, es que también en este corre-corre es que acumulamos todas esas emociones, es porque ni siquiera nos damos permiso de sentirlas, de que si tengo tristeza, pues darme tiempo de reconocer mi tristeza, de saber qué va a pasar, de que no es mala. Entonces, bueno, ahí nos quedan varias reflexiones que somos tan maravillosos para crear. Entonces, ahorita, ¿qué espacios? Entonces, si las creamos para facilitar, pues, ¿qué nos ponemos a hacer en ese espacio que no nos pueden reemplazar? Edna, y justo con lo que tú mencionas, es que ahorita ya completamente convencido de que estas habilidades blandas sí o sí hay que trabajarlas, y miro con tristeza que no se trabajan tanto en las universidades y en muchos entornos de nuestra vida no las trabajamos, porque ahorita yo me reflexiono y te pregunto, ¿será que ahorita estamos muy preparados en torno a esta habilidad? Sí, o sea, más adelante estamos como, claro, vienen tantos cambios, tantas crisis, ¿estamos ya preparados? O sea, como estamos, la sociedad está full en esas habilidades blandas. Yo veo que incluso antes hay más facilidades tecnológicas y antes más nos llenamos de trabajo. De hecho, me parece maravilloso la pregunta, y para que sigamos teniendo esos espacios, es precisamente, yo creo que estamos en el inicio, en el darnos cuenta que las necesitamos. Todavía no estamos preparados, pero por lo menos ya estamos, pero también de mi visión muy esperanzadora, dándonos cuenta que las necesitamos, ¿sí? Mira que antes no, antes era como que usted se cayó, límpiese ahí, siga y como pueda, levántese, haga. Entonces, claro, llegamos al otro extremo, que por eso, pues, la mal nombrada generación de cristal, y no es porque sea, pues, supremamente frágil y entonces no se le pueda decir nada, sino porque nos está diciendo un momentico, porque, o sea, tenemos que saber qué hacer con lo que sentimos. Entonces yo creo, pues muy personalmente, y también pues con toda ahorita la experiencia y los espacios que comparto y con los emprendedores y con los empresarios, es alto, pare un momentico, porque sí o sí necesitamos prepararnos, necesitamos dedicarnos tiempo, necesitamos fortalecernos. Yo les digo, necesitamos salvavidas emocionales para todos estos momentos de crisis. Claro. Necesitamos mirar hacia adentro, que sea el proceso de adentro hacia afuera. Y necesitamos hacer ese alto allí para que efectivamente podamos sobrevivir y también disfrutar el futuro. Exacto, claro. Muy bien. Yo creo que una gran reflexión aquí es no dejar de creer que seguimos siendo humanos. Total. Y que esa es la más grande reflexión que nos deja esto. Bueno, no, Edna, a mí ya me da mucho pena contigo con la hora, la verdad. Tranquilo, no, yo aquí estoy encantada. Y bueno, no, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, de parte de Elkin, de mi persona. Muchas gracias. De verdad que un espacio súper chévere. Esperamos poder volver a contar con estos mismos espacios. Y bueno, y también en la presencialidad, ¿no? También a veces uno con el tema virtual, uno siente que, bueno, todo es virtual, pero entonces, ¿dónde está el contacto? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el calor humano? Total. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho. No sé si Elkin tiene algo más que decir. Agradecerte, Edna. Agradecerte mucho. De verdad que es un tema muy, muy, muy interesante y muy apasionante y crucial. Y ojalá te podamos tener de verdad en más episodios de este podcast. Y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y yo encantadísima de volverles a acompañar y bueno, si es presencial, mucho mejor, desde México o desde Palmira. Ahí Exacto. estaremos. Claro que Vale. sí. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, Bueno. Edna, nos vemos el martes entonces. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Cuídate que mucho. tengan buena noche. Chao.